OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. El Padre Celestial te bendiga, mi querido amigo y hermano que escucha este maravilloso programa, ya que es presentado por las diferentes redes sociales, por Facebook, YouTube, Twitter. Ahí donde se encuentra, rogamos que la bendición del cielo te pueda alcanzar. Es una bendición estar aquí, en este lugar, con el deseo de compartir la palabra del cielo. Sean todos muy bienvenidos a este su programa, Verdades Bíblicas. Antes de comenzar a estudiar el Santo Libro de Dios, me gustaría hacer una oración para que la bendición del cielo sea derramada sobre nosotros, de tal manera que la palabra del Padre Celestial no pueda volver vacía. Ahí donde se encuentra, si quiere inclinar su rostro, oremos. Querido Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea su nombre. En este día estamos orando, en primer lugar, para que mis labios sean ungidos con el carbón del altar, de tal manera podamos presentar su palabra con el poder de lo alto. Úngeme con su espíritu para poder entender y conocer los misterios del gran infinito. Bendice, Padre, este programa, Verdades Bíblicas, y que cada persona en la ancha faz de la tierra que escuche este programa, su bendición también pueda reposar sobre ellos. En el nombre poderoso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a compartir en este momento tiene el título de La esperanza bienaventurada. ¿Qué cosa es la esperanza bienaventurada? La esperanza es algo que uno espera, pero dice el nombre del tema, bienaventurada. ¿Por qué bienaventurada? Cuando hablamos de bienaventuranzas, en las Escrituras mucho habla de bienaventuranzas. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Pero la palabra de Dios nos presenta que como hijos de Dios tenemos una esperanza bienaventurada, una esperanza que nos trae felicidad, una esperanza que nos trae dicha, que nos trae alegría, que nos trae gozo, que nos trae amor, que nos trae reconciliación. En el libro de Tito, en el capítulo 2, la palabra de Dios nos enseña algo muy interesante, y es por donde yo quería iniciar el tema de este día. Y dice en el libro de Tito capítulo 2, en el versículo del 11 al 14, algo muy interesante y que quiero que quede grabado en nuestra mente, quede grabado en nuestro corazón. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí
un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Amén. En primer lugar, nos presenta la palabra del Señor. Un mensaje muy maravilloso que el apóstol Pablo le escribe a este varón llamado Tito, que se llama aquí en esta carta a Tito. Dice que la gracia de Dios, que cuando hablamos de gracia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que un regalo que Dios nos da. Estamos hablando de algo que nosotros no merecemos, de algo que no es propio de nosotros, sino que el Señor nos ofrece, nos da ese maravilloso regalo, pero dice que ese regalo trae salvación. Y esta salvación, dice, se ha manifestado para todos los hombres. No dice para una clase de personas, no dice para una clase social, para ricos, pobres, no, para toda la humanidad en sí. Toda la humanidad completa tiene esa ventaja de poder recibir ese maravilloso regalo que el Padre Celestial nos ofrece. Pero dice que este regalo nos enseña algo. Nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a la vida perdida, a la vida llena de vicios, a la vida mala, a la vida que nos eclipsa nuestra relación con Dios, que corta nuestra relación con Dios. ¿Y por qué debemos de vivir de esa manera? Dice, sobria, justa y piadosamente. Pues hay una razón muy clara en el versículo 13, que debemos que aguardar aquella esperanza bienaventurada, aquella esperanza dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, la esperanza bienaventurada consiste en la segunda venida de Jesús. El Señor Jesús prometió volver a esta tierra. El Señor Jesús va a venir a esta tierra. Ahora, la Biblia está llena de esas promesas. Los apóstoles la predicaron, porque algunos de ellos estuvieron allí cuando el Señor Jesús hizo esta maravillosa promesa. Por eso el apóstol Pedro dice, Dios nos ha dado grandísimas promesas para que podamos ser participantes de la naturaleza divina. Y yo quiero hablar de esa maravillosa promesa de la esperanza bienaventurada. Para que usted pueda ver qué maravillosa promesa, vamos a ir al Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, y vamos a leer en el versículo del 1 al 3. San Juan 14 del 1 al 3 nos dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús, no lo digo yo. Qué interesante que el Señor Jesús dice, no se turben, no estén tristes, no estén agobiados, no estén desconsolados. ¿Por qué? ¿Por qué no deberían de estar así? Es una pregunta que nosotros podemos hacernos. El Señor Jesús repetidas veces les había dicho a estas personas, que eran los discípulos los que estuvieron allí, de que Él tenía que padecer y ser llevado a la muerte y que iba a resucitar. Ellos no entendieron muy bien la idea de Jesús. Sin embargo, había un sentimiento de tristeza que los agobiaba a ellos, y por eso Él les dice, no se turben, crean en Dios, crean en mí. Y luego dice en el versículo 2, mire qué maravilloso, hermano, que escuchas, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo les hubiera dicho. Es decir, hay mucho lugar para ustedes, hay mucho lugar para todo aquel que cree, hay mucho lugar para todo el que quiera hacer la voluntad de Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús prometió ir a preparar lugar, ¿para quiénes dice? Para los creyentes, para los discípulos, para los que aceptan esa promesa, para los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y dice en el versículo 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez
Aquí está la esperanza bienaventurada. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Qué maravillosa esperanza bienaventurada. Qué maravillosa promesa podemos encontrar nosotros allí en este versículo que acabamos de leer. Él dice, vendrá otra vez. Cuando nos prepara el lugar, vendrá otra vez. ¿A qué vendrá Jesús esta vez? ¿Cómo vendrá Jesús? Hay muchas personas que argumentan, que piensan que quizás sus seres queridos están en la patria celestial, están en el paraíso, están con Dios cuando ellos han fallecido. Pero ¿qué dice las Escrituras de tal cosa? La promesa de la esperanza bienaventurada ha sido el tema que por siglos ha sido creído por los verdaderos creyentes en Cristo y han mantenido fresca en su mente esa esperanza de que Cristo volverá por segunda vez para terminar, para acabar lo que es el pecado, para llevar a cabo o finalizar el plan de la redención. Para culminar todo eso, Jesús vendrá otra vez para dar galardón a sus siervos, los profetas, y a los que aman su nombre, aman su carácter. Y por eso Jesús dice, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús desea llevarte a ti, mi querido amigo y hermana, y hermano que me escuchas, a ese reino celestial, a ese reino maravilloso, el cual ha sido preparado, como dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos. El Señor promete volver. Pero la pregunta en este momento, es ¿cómo vendrá Jesús? Si miramos ahorita que la idea de muchos piensan que sus seres queridos ya están en el cielo, pero las Escrituras no nos apoyan eso. Por eso el programa se llama Verdades Bíblicas, para que veamos nosotros cuáles son las maravillosas verdades que se encuentran registradas en la palabra de Dios. Hay un versículo muy maravilloso que se encuentra en el libro de Apocalipsis 1:7. Si tú tienes Biblia, puedes leer en tu hogar, en tu trabajo, donde te encuentres y estás escuchando el programa, puedes leer el versículo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice así: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. La palabra de Dios dice que viene de una manera visible. Todo ojo le verá. Todo el mundo será testigo de la segunda venida de Jesús. Ahora, obviamente, el versículo está enseñándonos algo de los que estén vivos. Porque dice, y los que le traspasaron, hacen énfasis muy interesante, donde dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él, así sea. Amén. Este versículo encierra 3 detalles importantes. Número 1, todo ojo le verá. Número 2, estarán los que le traspasaron. ¿Quiénes son esta clase de personas? Número 3, habrá una gran lamentación, dice, de todos los linajes de la tierra. Bueno, quedamos claros que la palabra de Dios dice que viene con las nubes y todos ojos le verán. En el libro de San Mateo, capítulo 24, hablando acerca de este punto, en el versículo 30, dice algo muy importante que quiero que lo notemos. Hablando también acerca del retorno o de la segunda venida de Jesús o de la esperanza bienaventurada. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y noten lo que dice el versículo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya, hermano. Gloria al Señor. Dice
el versículo, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, pero dice, con gran poder, con gran gloria, Él vendrá a la tierra. Entonces la palabra de Dios nos enseña, nos presenta que Jesús no viene de una manera escondida, que Jesús viene de una manera visible. Pero note, mi querido amigo y hermano, que escuchas este programa, de que el versículo dice algo muy interesante, una vez más. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. La pregunta es, ¿por qué se lamentarán? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo que estas personas se lamentan? Bueno, Apocalipsis, en el capítulo 6, nos brinda una ampliación de esta información. Porque dice en el capítulo 6, en el versículo 15, el versículo 17, el cual nos ayuda a ampliar el conocimiento, y los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Todos los gobernantes del mundo. Los magistrados, los poderosos, los que tienen cargo militar o dominan de una u otra manera en el mundo. Hay tantos, podemos decir, maneras de obtener poder en esta tierra. Las personas tienen poder, ya sea de una u otra manera, y los que a veces lo vuelve poderoso es el dinero. Y el ser humano se llega a extraviar tanto de Dios, que piensa a veces que su dinero es su Dios. Y dice en el versículo, y los ricos, por eso hablaba acerca del dinero, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y note la pregunta que hace el apóstol Juan, ya, acerca de todas estas personas que miran todo ese evento. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En el capítulo 7 describe quiénes son los que se pueden sostener en pie. Pero lamentablemente, la mayoría de personas en este mundo se comienzan a lamentar. La mayoría de personas comienzan a darse cuenta que rechazaron esa gracia, ese regalo, esa oportunidad, ese ofrecimiento que hacía el Padre Celestial al enviar su palabra a cada hogar, a cada persona. Y todo el mundo lo tomó como algo que no tenía valor, como algo que siempre han dicho esto y nunca pasa. Y entonces lo miraban como algo sin importancia. Y entonces la palabra de Dios dice, en ese momento se lamentarán todos. Y la pregunta es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hasta ese momento se dan cuenta de que solamente teniendo comunión con Dios, solamente viviendo al abrigo del Altísimo, solamente mirando al invisible, podemos nosotros sostenerlo en pie cuando llegue la tempestad. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios dice, el Señor, yo no quiero la muerte del que muere. El Señor nos ama con un amor eterno. Nos ama de una manera indescriptible para el corazón humano. De tal manera que nos da una oportunidad, 2, 3 y muchas oportunidades en esta vida. Yo no sé qué cosa te tiene esclavizado.
qué vicio, qué placer, de tal manera que te haga rechazar la gracia de Cristo, que te haga rechazar tu salvación. La palabra de Dios dice que en aquel día todos aún, y describe la clase de personas que quizás son los que tienen mucho poder, quizás económico, mucha ganancia, quizás mansiones, pero sin embargo, la palabra de Dios dice que en ese día pasa algo muy interesante. Todos son iguales, todos se lamentan, todos se dan cuenta que necesitan de Dios, todos se dan cuenta que han vivido alejados de Dios y en ese momento necesitan a Dios. Pero hace tiempo, no sé, no les podría decir, porque la Biblia no describe la fecha exacta cuando el tiempo de gracia se vaya a terminar. Sí describe algunos eventos, pero todas estas personas se habrán dado cuenta que esa gracia se cerró y que ya no hay nada que hacer, ya no hay salvación. Hay mucha gente que argumenta, cuando venga Jesús yo me voy a arrepentir y voy a estar dispuesto a ir con Él. Ellos dicen, como el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz hizo algo maravilloso. El ladrón en la cruz reconoció a Jesús como Señor en una condición cuando nadie le decía Señor. Cuando estaba en la cruz del Calvario sufriendo por tus pecados y mis pecados, el ladrón en la cruz miró a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solamente del mundo, sino el que le quitaba los pecados de Él y quita tus pecados y mis pecados. Solamente acercándonos a Él. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahora bien, la palabra de Dios dice que estas son las clases de personas que se lamentan por el advenimiento de Cristo. Sin embargo, hay un detalle que quiero que veamos. Decía la palabra de Dios de que hay una clase de personas que se le llaman los que le traspasaron. Esto nos lleva a una cita bíblica que se encuentra en San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, en el versículo 63 y 64. Nosotros encontramos una declaración por el mismo Jesús. Esta declaración que hace Jesús se encontraba en el momento donde estaba siendo enjuiciados por los líderes judíos. Y resulta que Jesús le hacía muchas preguntas y no contestaba. Pero dice en el versículo 62, vamos a leerlo, para luego el 63 agarrar el contexto. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? No responde nada de todo lo que te están diciendo, toda esta gente está hablando mucho, está argumentando, está diciendo muchas cosas. Y mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote respondiendo le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. La pregunta que le hacen a Jesús es una pregunta seria, una pregunta que él no podía negar, no podía callar, porque callar significaba rechazar al Padre, rechazar a Dios. Y entonces Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. Amén. El Señor Jesús les hizo una promesa a esta clase de personas, a todos estos que estaban participando de su juicio. Yo les digo hoy, me van a ver viniendo en las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Y por eso en Apocalipsis 1:7 declara los que le traspasaron. El Señor va a hacer una resurrección especial para esta clase de personas. En el libro de Daniel 12 se menciona
esta resurrección que unos se levantarán para confusión eterna y son esta clase de personas, y eso se da en ocasión de la segunda venida de Jesús. Mientras para los creyentes es la esperanza bienaventurada, para estas personas es un tiempo de amargura, es un tiempo de tristeza, es un tiempo de dolor, es un tiempo de angustia, porque aquel que se burlaron, aquel que golpearon, crucificaron, es el Hijo de Dios. Quizás nosotros no estuvimos ahí, hermano. Quizás, pero nosotros de una u otra manera rechazamos la gracia de Jesús. A veces no queremos escuchar el mensaje de Dios, no tenemos ánimo de orar, no tenemos ánimo de hacer muchas cosas. Sin embargo, el Señor nos dice: hoy es el día de la salvación. Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad de entregarte al Señor. Y quizás puedes argumentar, quizás Jesús no venga mañana, quizás Jesús no venga el próximo año. Pero quizás nosotros fallezcamos hoy. Pero nuestra vida debería y tiene que estar escondida en Cristo, en Dios. Para que de tal manera, cuando venga aquel maravilloso día de la esperanza bienaventurada, nosotros podamos levantarnos. Como dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13 al 17. Miren qué maravillosa declaración que nosotros encontramos ahí. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando habla de dormir, está hablando de los que están en el descanso, los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los otros? Pues los que no son creyentes, ellos no tienen esperanza. Mucha gente a veces no va a la iglesia, pierde su tiempo en los placeres de esta vida, de este mundo. Y resulta que cuando mueren, la mayoría de personas, pues hay que llevarlo a la iglesia, hay que orar, hay que hacer rezo, No, hermano. El sabio Salomón en el libro de Eclesiastés dice: mas hay esperanza para el que está entre los vivos, no el que está entre los muertos. Y por eso el apóstol Pablo dice: no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Es decir, si morimos en Cristo, hay una esperanza de que quizás nuestros familiares, nuestros seres queridos, las personas que amamos, las personas que hemos estado ahí con ellos, y hemos pasado momentos felices y hemos caminado con el Señor, podemos verlo en aquel día maravilloso en que se cumple la esperanza bienaventurada, la esperanza dichosa. Y dice en el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Ya, si creemos, mire qué sencillo, que Jesús murió, resucitó, Dios traerá los que durmieron en Jesús, en esa esperanza, que vivieron con él, que estuvieron con él, que caminaron con él. Porque mucha gente dice: yo creo en Dios, pero con sus acciones, con su conducta, con su manera de vivir incorrecta, muestra que no cree en Dios. Porque si creemos con Dios, Él dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde están 2 o 3, yo estaré con ustedes ahí reunidos. La promesa de Jesús es que Él estará ahí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vivimos una vida incorrecta, una vida llena de vicios, de placeres, de maldad, de una vida llena de pecado? El versículo 14 nos ofrece algo muy maravilloso. Dice que Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Qué interesante, qué maravilloso lo que nos presenta el versículo 16 y el versículo 17. Que el Señor descenderá del cielo, dice, con trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, y los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con quienes, con los resucitados, cuando el Señor venga. Es decir, algo que presenta estos versículos es muy claro. Nos presenta de que cuando Jesús vuelve, que cuando Jesús regresa, se da la resurrección de los muertos en Cristo, de los muertos que murieron teniendo fe, que confiaron en Jesús, tuvieron fe en Él y confiaron en Él aún hasta la muerte. Y por lo tanto serán herederos de esa bienaventurada esperanza, serán herederos de esa patria celestial. Con los que estén vivos hasta la venida de Jesús, dice, ellos serán arrebatados juntos. Esto no es un acto que se da secretamente, porque dice que Él viene con voz de trompeta. Leíamos que la palabra de Dios dice que todo ojo lo podrá ver en las nubes del cielo. Y Mateo 24 nos decía, y verán al Hijo del Hombre que viene. Entonces, miren qué interesante, dice, y así estaremos siempre. ¿Con quién dice? Con el Señor. La palabra de Dios es tan clara. La palabra de Dios es maravillosa, que es como una lámpara que alumbra en nuestro camino. Es una lámpara que nos ayuda a ver, a entender lo que nosotros no podemos entender. El mundo tiene mucha opinión, el mundo dice muchas cosas, el mundo habla y piensa que las cosas no serán así, que la gente vive angustiada, con muchos problemas, en situaciones, pero no vamos a aquel que puede darnos salvación, que nos puede dar consuelo, nos puede dar gozo y paz, aún en medio de la tormenta, aún en medio de un mundo lleno de convulsión. La palabra de Dios enseña que todas las señales de la segunda venida de Cristo se están cumpliendo al pie de la letra. Y por lo tanto nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos vivir con Dios, estar con Dios. Necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Mire, la palabra de Dios aquí en el libro de Pedro, estaba viendo este versículo muy maravilloso, el cual nos ayuda a ampliar lo que estamos mencionando en el libro de Segunda de Pedro 3, versículo 9 y el versículo 10. Dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? La promesa de la esperanza bienaventurada, su segunda venida. Sino que es paciente para con nosotros. Gloria a Dios por eso, hermano. ¿Cómo es el Señor paciente? A veces nosotros le rechazamos y elegimos una vida liberal, una vida de vicio, una vida lejos de Dios. Sin embargo, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso nos da oportunidades, nos da muchas oportunidades, y a veces nosotros las vamos desperdiciando, despreciando, pero el Señor quiere que pongamos atención a su mensaje, que pongamos atención a su llamado, porque dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quién? Para aquel que no vino al arrepentimiento, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. No es que el Señor se retarda. El Señor desea que nosotros podamos escuchar su voz, que nosotros podamos entender las señales de los tiempos. Esa esperanza bienaventurada
se va a cumplir para todos aquellos que fue su esperanza. Pero si en nuestra vida aún no ha nacido esa esperanza, Dios quiere que nazca esa esperanza bienaventurada. La Biblia menciona algo muy interesante en el libro de Lucas, hablando de esa esperanza bienaventurada en el capítulo 9, en el versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando viniere en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Quizás a veces en nuestra vida no hacemos una decisión por Cristo, por el que opinan las demás personas, porque quizás los demás no piensan como yo, quizás mi familia no me va a entender, pensamos, o quizás mis amistades no me van a aceptar por mi modo de pensar. Pero la Biblia dice en el versículo 26, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. Querido amigo, querido hermano, hermana, que escuchas este mensaje, el Señor no quiere que nosotros seamos de los que nos avergoncemos del Evangelio. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esto es poder de Dios. Y a veces nosotros nos afanamos tanto con la expresión poder de Dios y queremos hablar del poder de Dios para ver sanidad, para ver algo sobrenatural. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. De tal manera cuando nosotros aprendemos lo que la gracia de Dios hace en nosotros, a renunciar a aquel estilo de vida pecaminoso, aquel estilo de vida que nos alejaba totalmente de Dios, aquel estilo de vida que nos mantenía separados de Dios. Ese poder que aquella persona que no podía dejar el hábito de la droga, el alcohol, el cigarrillo, tantas cosas que nos mantienen hundidos en el pecado. Pero si esperamos pacientemente en Jehová y creemos en su promesa y recitamos aquel versículo que muchos hermanos lo conocen quizás, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo dice, todo lo podemos, pero cuando vamos al momento no podemos nada, porque no nos fortalece Cristo, no hay conexión con Él. A veces estamos allí y realmente no queremos orar, no queremos estudiar su palabra, no queremos hacer lo que a Él le agrada. Hermanos, si aún no sentimos el deseo de orar, no queremos acercar, no sentimos el arrepentimiento, pongámonos de rodillas y seamos sinceros de corazón, diciéndole, Señor, no siento el deseo de orar, pero por favor pon en mí ese deseo, pon en mí el deseo de arrepentirme, de buscarle a usted con oración, porque realmente necesitamos acercarnos a Dios hoy, no mañana. La palabra de Dios dice que así como hay un grupo que se avergüenza y se lamentarán, no presenta solamente el lado negativo, presenta también de que habrá un grupo de personas que dirá las siguientes palabras. En el libro de Isaías, en el capítulo 25 y en el versículo 9, mire qué maravilloso versículo es este. Y se dirá en aquel día, ¿cuál día? En el día en que el Señor Jesús se manifieste. En el día de que el Señor Jesús venga con gran poder y gloria, en la gloria de su Padre y en su gloria y con todos sus ángeles. ¿Qué es lo que se dirá? He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos alegraremos y nos regocijaremos en su salvación. Este es Jehová a quien hemos esperado. Aquí está donde se encierran todas nuestras esperanzas. Nuestras esperanzas no tienen que ser en el apoyo humano, en el dinero, en que personas quizás de la alta sociedad me conocen. Nuestra esperanza tiene que estar en Jesús. Jesús es nuestra esperanza bienaventurada. Cuando Él venga a establecer su reino, Él quiere encontrarte preparado para que seas parte de ese reino celestial. Él no te va a obligar a tomar algo que tú no quieras tomar. Él quiere que tú puedas libremente decidir si deseas estar en ese reino maravilloso, en ese reino celestial. Ese reino que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Ese reino que Él ha ofrecido durante muchas generaciones a todos.
Ahora bien, hemos estado hablando acerca de la venida de Jesús. Hemos hablado acerca de que Él viene de una manera visible. Muchas personas se van a lamentar. Viene que todo el ojo le verá. Los muertos resucitarán. Pero hay un detalle que Jesús hará algo muy maravilloso en la vida de los que creyeron en Él y tuvieron fe en Él. ¿Qué es lo que hará Jesús? Vamos al libro de 1 Corintios 15, en ocasión de su segunda venida. 1 Corintios capítulo 15. Me gustaría leer lo que menciona el capítulo 15 y en el versículo 51 al 53. Amén. Dice la palabra de Dios así: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Quizás nosotros a veces podemos argumentar, aquí dice que todos vamos a ser transformados, y son todos es todos. Hermanos, el apóstol Pablo aquí le está hablando a los creyentes y que estaban perseverando en la verdad, en el evangelio. El misterio es de que no todos los seres humanos irán al descanso, no irán ahí, no morirán, pero todos los creyentes serán transformados. ¿Transformados cómo? Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. El versículo 52 dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que pasa en un abrir y cerrar de ojos? No es la segunda venida de Jesús. Hay gente que dice, en la segunda venida de Jesús se va a dar en un abrir y cerrar de ojos rápido así. No. Está hablando en el versículo 51 de la transformación. A veces pudiéramos pensar que esa transformación es de que el Señor va a hacer en los seres humanos o en los creyentes una transformación de tal manera que hasta allí los seres humanos van a dejar de pecar. Muchas personas mantienen y sostienen esto. Nosotros no podemos dejar de pecar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el hermano Douglas qué va a decir acerca de esto? Bueno, yo no digo nada. La Biblia dice mucho. La Biblia tiene respuestas y es por eso que el programa se llama Verdades Bíblicas. La palabra de Dios contesta las preguntas y por eso invocamos la presencia del Espíritu Santo para que Él abra nuestra mente y podamos ver las cosas que nosotros no podemos ver. Ahora, quiero que notemos algo en el libro de Hebreos. Después volvemos a 1 Corintios. Hebreos capítulo 12, si no me equivoco. Hay un versículo que quizás a veces muchos lo recitamos. El versículo 14 dice las siguientes palabras. Seguid la paz con todos. Qué interesante información. ¿Qué es lo que debemos de seguir? ¿Qué es lo que debemos estar interesados? Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, la paz y la santidad, estas dos van juntas de la mano. No puedo tener santidad si no tengo paz. Vivo angustiado, vivo lleno de problemas, vivo con muchas personas que no me llevo bien. Pero dice el versículo, seguid la paz con todos. Y por eso en una ocasión Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, tened paz para con todos los hombres. Porque si bien es cierto, usted puede vivir una vida correcta, hacer todas las cosas bien, y sin embargo, hay muchas personas que están disgustadas contigo, especialmente cuando estás predicando un mensaje. El Señor Jesús es un ejemplo de eso. Tenía una vida recta, una vida consagrada, una vida
entregada, dirigida por el Espíritu de Dios. Sin embargo, había mucha gente que odiaba a Jesús, que no estaban de acuerdo con Jesús. Ahora, por eso Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo posible con la ayuda de Dios, estar en paz con todos. Y luego dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, volviendo a 1 Corintios 15, ya para ir tratando de cerrar y concluir este estudio, que está muy rico de información, porque la palabra de Dios habla mucho acerca de esto. ¿Qué es lo que va a transformar al Señor? El Espíritu Santo es dado a los seres humanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser transformados hoy, darnos esa santidad, una consagración cada día. Por eso cada día nosotros debemos rogar a Dios para que ese día podamos obtener la victoria sobre el pecado. Porque en el versículo 52 dice, serán transformados ¿de qué? De corrupción a incorrupción. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, Dios va a dar cuerpos inmortales. Filipenses 3 lo aclara. Dice en el libro de Filipenses capítulo 3, en el versículo 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil. No dice la mente, dice el cuerpo, para que sea semejante a su cuerpo glorioso según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos, mi querido amigo y hermano. Dios va a transformar el cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice que hoy necesitamos ser transformados de gloria en gloria. ¿Cómo vamos a ser transformados de gloria en gloria? La palabra de Dios nos enseña que el Señor está dispuesto a hacer todo. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Envía su Espíritu para que nosotros seamos quebrantados y el corazón de piedra pueda convertirse en un corazón de carne. De tal manera que nosotros podamos entregarnos plenamente a Él. Ya. Entonces, el Señor está pronto por venir. Las señales de los tiempos testifican de que Él muy pronto volverá. Muy pronto volverá. Y en este momento nos habla, en este momento nos ha enseñado que Él va a transformar nuestro cuerpo. Él también quiere transformar nuestra mente. Pero la transformación de nuestra mente se hace hoy. No se hace mañana. Porque muchos esperan, cuando venga Jesús me da el toque final. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Hoy es el día de la salvación, dice el apóstol Pablo. Hoy debemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Hoy necesitamos dedicar nuestra vida al Dios del cielo. Necesitamos entender, necesitamos comprender que solo con Él podemos alcanzar la victoria. La victoria no la alcanzamos solamente yo, porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Recordemos la promesa bienaventurada. Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor Jesús va a venir. Y va a haber un pueblo remanente. Va a haber un remanente, como le llaman en Apocalipsis 12, 17, que va a estar vivo, otros que serán resucitados. Todos aquellos que aceptaron el llamado de Jesús estarán allí para darle la bienvenida al Dios del cielo, al Señor Jesucristo. Yo quisiera terminar orando para cerrar y sellar este tema con una oración. Así que ahí donde te encuentras, donde estés, mi querido amigo y hermano, inclina tu rostro. Si puedes arrodillarte, hazlo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre. En este momento le doy gracias porque al abrir su palabra, su Espíritu nos habla, nos enseña, nos redarguye, nos convence. Sabemos, Señor, de que usted volverá. Y esa esperanza bienaventurada
que usted ha prometido, ponle en nuestro corazón, en todo aquel que ha escuchado este mensaje. Bendice, Padre, este mensaje, bendice este programa, bendice a todos aquellos que escucharon. Quizás algunos estén pasando situaciones difíciles, yo no sé, no conozco a cada persona, pero por favor ten misericordia de ellos. Perdona nuestros pecados y sobre todo, Señor, que su bendición pueda reposar con nosotros y en nosotros, en todos aquellos que están en la ancha faz de la tierra, escuchando este programa, Verdades Bíblicas. Gracias, Padre, por su amor. Y agradecemos todo en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, ha sido una bendición haber estado con ustedes en este programa de Verdades Bíblicas. Rogamos de que el Padre Celestial pueda bendecirles ahí donde se encuentran. Gracias por sintonizar este programa. Un saludo especial a todos que nos escuchan por las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, y también los que nos miran por el canal Holan 7 TV con Holan 7 Internacional. Es una bendición tener el privilegio de poder compartir el mensaje de salvación. Hay mucha necesidad en el mundo y necesitamos encontrarnos con Jesús, el cual es la fuente de vida. Porque quizás nuestros corazones están agobiados, llenos de tristeza, llenos de dolor. Pero el Señor tiene un mensaje de esperanza para ti hoy, un mensaje de amor. Y el mensaje es de que esa esperanza bienaventurada podamos atesorarla en nuestro corazón. Hagámosla nuestra. No la hagamos como una información, sino como es propia de nosotros. Algo que nos ha dado el Señor y que de hoy en adelante nosotros vamos a tener esa esperanza de que por la fe nosotros vamos a estar, ya sea con los resucitados o con los que estén vivos. Así que dice, porque los que están vivos se juntan al grupo de los resucitados. Por eso el versículo es enfático y dice, los muertos en Cristo, los que están en Cristo. ¿Y por qué están en Cristo? Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Están en Cristo. Estar en Cristo es estar en Él, vivir con Él. ¿Por qué están en Cristo? Porque decidieron seguir al Salvador de cerca. A mí me gusta la expresión cuando dice que los 144,000 sigan al Cordero por donde quiera que va. Que nosotros, si no somos de ese grupo, pero en esta tierra podamos seguirle, podamos servirle y podamos estar siempre con Él. Donde Él está por la fe. Él intercede por nosotros y como Él dice en su palabra, acerquémonos confiadamente a ese trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Muchas gracias por escuchar este programa. Que el Dios del cielo te bendiga y que tengas muchas bendiciones en tu hogar de parte del Dios del cielo. Que el Padre Celestial te bendiga. Amén. Holan 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.